y la final. Pero puede ser que en el momento cuando estemos evaluando en la etapa intermedia o durante el proceso, nos demos cuenta que no hay avance, no está funcionando lo que estamos haciendo. Entonces, ¿se puede modificar? Claro que sí. Esto no va a ser una camisa de fuerza que así como está establecido, yo lo tengo que hacer, aunque los resultados sean negativos. No. Aquí se trabaja con el objetivo de obtener resultados en beneficio de cada una de estas personas a quienes nosotros estamos apoyando. Entonces, a ello hace mención, ¿verdad? Utilizamos diferentes herramientas, diferentes técnicas, vemos de qué forma nos la ingeniamos para que el proceso se desarrolle de forma correcta. Pero, si en un determinado momento, cuando evaluamos, nos damos cuenta que hay mucha debilidad, no hay avance, realmente no se está logrando lo que nosotros deseamos, entonces, momento, detengamos. No decir, miren ustedes, dejemos de hacer eso, no, lleguemos, ¿verdad? Nosotros somos los profesionales y vamos a saber de qué medios nos valemos para venir y hacer esos cambios sin que se pueda observar de que, bueno, algo estaba mal y así que se dé un cambio así bien brusco, ¿verdad? O así repentino. No. Tenemos que buscar la manera de hacer las cosas bien para que nuestro objetivo se logre. Entonces, por ello, la comparación está. En cambio, cuando hablamos de metodología, ya es el marco teórico que sustenta el método. Es decir, que es el estudio de dichos procedimientos analizando los pasos que llevan a cabo los investigadores y los instrumentos empleados en esa labor. Es decir, cómo se va a hacer, ¿verdad? ¿Qué métodos vamos a utilizar? ¿Cuáles son los más funcionales? Creo que en nuestra sesión anterior les hablé de esto y si no, pues hoy lo vamos a mencionar. Muchas veces nosotros estamos trabajando con grupos determinados. Por ejemplo, usted como profesional en este campo, usted viene y tiene dos grupos, pensando así, de esa manera. ¿Qué tipo de grupo? Eso lo vamos a ir viendo más adelante, cuando ya hablemos de los diferentes tipos de grupos, porque no existe solo uno, hay varios tipos de grupos. Y entonces llega el momento en el cual nosotros estamos trabajando dos grupos. Así usted muy bueno, un profesional de calidad, va a tener dos grupos, imagínense, ¿verdad? Y llega el momento en el cual usted se da cuenta que la metodología que usted ha pensado, con la cual usted se ha organizado, todos esos métodos seleccionados, esas herramientas, esas técnicas que usted está aplicando con este grupo están siendo funcionales. Y entonces usted dice, esta me funcionó, esta seguramente la aplico con el otro, porque con el otro me tiene que funcionar de la misma forma. No se vaya a equivocar. Eso no quiere decir de que no, deténgase, eso no lo vaya a aplicar usted allá, no. ¿Puede intentarlo? Claro que sí. Compañeros, tenemos que tener claro algo, es muy importante y eso no lo podemos olvidar. Nosotros sabemos que en cada uno de los grupos tenemos una diversidad de seres humanos, una diversidad de problemas o de situaciones por las cuales atraviesa cada uno de nuestros participantes. Y entonces, eso implica a que lo que es ¿cómo decirle? Las características de este grupo no van a ser las mismas que el otro. Los problemas que tiene este grupo no son los mismos del otro. Y entonces esto no va a ser a la medida como está funcionando aquí con el otro grupo. O por ejemplo, usted tiene solo un grupo, pero terminó el proceso, obtuvo resultados positivos, 100%. Y entonces, bueno, cuando ya le toca trabajar con otro grupo, aunque no sea así de forma en el mismo momento, viene usted y 6 meses después, digamos, le asignan a otro grupo. Y entonces viene usted y trabaja lo mismo con ellos. No va a funcionar del todo. Si le funciona, pues qué bueno, porque eso es lo que queremos, eso es lo que deseamos. Lo único que nosotros
deseamos, así de todo corazón, es que nos funcione, que todo favorezca al grupo, pero es ahí donde tenemos que prestar la debida atención. No nos confiemos. ¿Para qué se lo digo, compañeros y compañeras? Para que no se vayan a decepcionar. Que porque usted aplicó, ¿verdad? Utilizó una metodología y fue la ideal aquí. No piense que cuando la va a tomar para el otro grupo y usted se dé cuenta que los resultados son negativos, no se vaya a sentir usted decepcionado, frustrado. No, tenemos que ser muy abiertos de mente, tener claro eso, estar preparados para esto. Entonces, es por ello que hacemos mención de estos aspectos que son fundamentales. Lo comentamos por experiencia, porque así es. Si muchas veces, no sé si algunos de ustedes son padres o son hermanos o como hijos o tienen sobrinos o donde trabajan, qué sé yo, ustedes saben que si es un tanto complicado trabajar muchas veces con una persona más, con dos personas, con un determinado grupo, a veces es complicado porque así es, cada quien tiene sus diferencias. Y entonces tenemos que aprender a respetar. Imaginen entonces qué sucede en estos grupos que están ahí porque necesitan apoyo, necesitan ayuda. Entonces la situación es diferente. Entonces tenemos que tener muy presente eso. Es importante conocer y saber cómo manejarnos para poder hacer las cosas bien. Cuando hablamos entonces de la metodología, hacemos mención que esa se caracteriza, por ser normativa, es decir, valora los métodos, determinando si son adecuados según el objetivo que se busca alcanzar. Pero también es importante hacer mención que es también descriptiva, comparativa, analizando distintos métodos para conocer las ventajas y las desventajas de cada uno. Entonces, esto nos permite de alguna forma decir, bueno, estos métodos, este método nos va a ser muy útil aquí. Por el otro lado, cuando hacemos ese diagnóstico, ese análisis de ese grupo, entonces nos damos cuenta que no, aquí no va a ser funcional. Entonces, es por eso que es importante analizarlo. Para ello, entonces, marcamos la diferencia entre un método y la metodología. Ahora bien, vamos a hablar un poquito ya entonces, entrando así de lleno a lo que es la metodología de la intervención social en grupos. Y hacemos mención que la metodología de intervención del trabajo social de grupos, porque son diferentes, ustedes lo saben, ya han ustedes llevado diferentes cursos, están de caso, están de grupo, están de comunidad, ¿verdad? En este caso nos referimos a la metodología de intervención del trabajo social de grupos. Hacemos mención que consiste en la organización, capacitación de grupos pequeños mediante procesos que impliquen una dinámica de grupo. Es decir, que van a estar orientados a enriquecer y mejorar el funcionamiento social, tanto a nivel preventivo primario como a tratamiento social. Gira siempre en torno a un grupo. Estamos refiriéndonos a la metodología, ¿verdad? Pero sin desconocer las características de cada uno de sus miembros. Ahorita les explico a qué nos referimos aquí. Contribuyendo al perfeccionamiento individual y a la consecución de objetivos sociales útiles. Compañeros, cuando trabajamos con grupo, no quiere decir, y eso sí lo toqué la semana pasada, no podemos decir compañeros y compañeras, bueno, es que mire, voy a trabajar con un grupo y yo los voy a trabajar así, como grupo, como tal. Eso no quiere decir que está malo, claro que sí, es un grupo con el que usted va a trabajar, pero no se le tiene que olvidar que ese grupo está conformado por diferentes participantes. Es decir, entonces, que aquí nuestro trabajo no es únicamente, bueno, yo al grupo y con ellos me dijo, no, usted tiene que trabajar con ellos de forma grupal, sí, efectivamente, pero usted tiene que hacer un trabajo también personalizado. Eso implica que usted tiene que conocer a cada uno de sus participantes.
porque no todos tienen el mismo problema, no todos están en la misma situación, aunque eso se piensa muchas veces que por eso están ahí y son las características las que nos han hecho que se conformen esos grupos. Eso no quiere decir que a todos los vamos a trabajar de la misma forma. Conjuntamente van a hacer un buen trabajo y van a lograr objetivos, así es, pero es importante conocer cada uno de ellos porque son diferentes. Y eso lo vamos a ir viendo paso a paso cuando ya profundicemos en este tema. ¿Cómo es la metodología para organizar grupos que necesitan intervención social? Porque, como les digo, vamos a ir viendo también más adelante los diferentes tipos de grupos, la tipología de los grupos, que es muy bonito y muy interesante, donde nos explica en qué momento se aplican, cómo lo vamos a trabajar, ¿sí? Entonces yo les decía, ¿cuál es la metodología para organizar los grupos que necesitan intervención social? Entonces, primero, la definición de objetivos. Para organizar un grupo que necesita intervención social, es preciso identificar que tengan objetivos en común. Cuando los intereses son comunes, hay afinidad en cuanto a querer transformar esas realidades, por lo que es elemental conjuntar personas que se identifiquen en relación a un problema común por resolver. Por ello, conllevará que aúnen esfuerzos para resolverlo. Tienen objetivos en común, ¿verdad? Quieren mejorar algo, quieren cambiar algo, todos juntos, apoyándose, van a hacerlo. Repartir atribuciones es otro aspecto importante o puede ser otro elemento que es indispensable para la organización. No es suficiente solamente con organizar los grupos, sino que es importante involucrarlos, de manera individual y grupal para que asuman algunas responsabilidades que les van a permitir aportar no solo con sus ideas, sino con apoyo de mano de obra u otras formas que les sea posible, claro, sin que afecte su patrimonio individual y familiar. Entonces, se reparten atribuciones. En esto es importante conocer la individualidad de los miembros del grupo, era lo que les decía, porque de esa manera se establece el apoyo que puede obtener del grupo en general. Conociéndolos, vamos a conocer las fortalezas que tienen cada uno de ellos, de qué manera a nosotros nos pueden apoyar ellos. Y eso es un punto importante cuando trabajamos con grupos. Descubrir o identificar esas fortalezas y aprovechar ese recurso humano que tenemos ahí. Nosotros nos mantenemos un poquito alejados únicamente, estamos pendientes por si la situación se sale en un momento de lugar. Y nosotros estamos ahí para nuevamente venir y que todo vuelva a la normalidad. Pero es importante, de alguna forma, poder aprovechar más que todo ese recurso que tenemos dentro del grupo. También se da el establecimiento de jerarquías. Aquí no lo vamos a interpretar de una manera que no sea la correcta. Aquí no se trata de que hay preferencias y por eso ahí lo pusieron. No, no, no. Esto se va ganando, esto se va dando durante el transcurso, sin que yo le diga, mire, él es el líder aquí. No, no, no. Todos dentro del grupo se van dando cuenta de eso, de esas habilidades, de esa capacidad que tienen muchos que ya son líderes natos, pues, y entonces sobresalen ahí. Y entonces son ellos mismos los que en su momento se van dando cuenta quiénes son aquellos, no porque quieran mandar, no porque quieran liderar, no, sino que lo hacen de una forma que espontánea, podemos decirlo. Pero vamos a ver, cuando hablamos entonces del establecimiento de jerarquías, de acuerdo con los roles de cada individuo que juega en el grupo, automáticamente de esa forma se irán definiendo las jerarquías, partiendo desde quienes ejercen liderazgo y que es evidente para algunas actividades propias del grupo, así como aquellos que siempre con su liderazgo podrán formar parte de una junta directiva también, que van a coadyuvar a alcanzar los objetivos comunes del grupo.
Las jerarquías son necesarias para establecer también mecanismos de control en cuanto a las decisiones, los alcances que como grupo se hayan propuesto. Esto es también importante. Luego pasamos de eso, de establecer, vamos a hablar del empoderamiento de los miembros del grupo. Esto es de vital importancia, compañeros y compañeras. Podemos hablar, yo sé que ustedes llevaron un curso, no me recuerdo más o menos en qué semestre, o algunos cursos en los cuales hace mención de todos estos puntos que son fundamentales del mentado empowerment, ¿verdad? Que es ese empoderamiento que se logra en un grupo o dentro de un grupo. Esos participantes logran identificar todas esas calidades que tienen, esas habilidades, esas destrezas que descubren, no porque yo las señale como el trabajador social, como el profesional del área que estoy ahí con ellos, dándole acompañamiento, no, sino que ellos van descubriendo todo eso que desconocían totalmente. Y entonces, cuando hablamos del empoderamiento de los miembros del grupo, hacemos referencia a que para que se pueda generar un empoderamiento exitoso, el trabajador social deberá comprometerse con la gestión del capital humano del grupo, estimulando el desarrollo de talentos, competencias, para agregar un valor a la organización del grupo como tal. Muchas veces nosotros hay algo que nos gusta, pero así que nos encanta hacer. Nos sentimos, si no líderes, pero sentimos que somos buenos en eso y nos identificamos, sabemos que nos dicen, mire, usted haga esto, usted feliz y usted lo hace, pues si no al 100, pero usted se esfuerza y da lo mejor de usted y eso le queda a usted maravilloso. ¿Por qué? Porque es lo que a usted le gusta, usted se siente empoderado de eso. Usted viene y de alguna forma viene y exterioriza esa capacidad o esas capacidades, esas calidades que usted tiene. Entonces, a ello hace mención. Es importante entonces considerar esto, pero como trabajadores sociales, ahí, en ese momento, tenemos un rol fundamental. Tenemos que motivar a estas personas para que ellos descubran, no señalarle sus habilidades, no, sus fortalezas. Mire, usted es bueno para eso, usted es bueno para lo otro. Sí es bueno en un momento decirlo, mencionarlo, ¿verdad? Pero no incomodando a los demás. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero cuando estemos en un momento así, cuando ya se dé un contacto así individual, entonces es bueno hacerlo mención, ¿verdad? Perdone. Chavenato 2009 menciona también la importancia de contar con una visión organizacional que sea inspiradora y transmitida a los colaboradores, en este caso del grupo, lo cual deberá proporcionar un enfoque que permita a las personas ser autónomas y delegar autoridad mediante el empoderamiento. Aquí nosotros como trabajadores sociales vamos a estar muy pendientes de ellos, de que el trabajo se esté realizando bien, ver avances, ¡ay, qué satisfacción! Pero nos damos cuenta que hay alguien que no, o hay un número de personas, la minoría, pero que no están avanzando. Entonces nos tenemos que ingeniar, ¿verdad?, la forma de hacer un cambio ahí. Y entonces utilicemos todo ese recurso humano que tenemos ahí, motivémoslo, mostrémosles que ellos tienen la capacidad, que si ellos están superando, por decirlo así, si fuera en el caso de que estamos dando apoyo por alguna situación emocional que ha venido afectando, ellos que ya están superando pueden apoyar a los demás. Así va a ser dependiendo el grupo con el que estemos trabajando. Ahora podemos mencionar también que en las etapas del trabajo social del grupo es importante conocerlas, manejarlas para que esto funcione de una forma favorable. Ya hablamos de la organización, cómo esta se da, cómo se trabaja, el empoderamiento. Ahora pasamos a hablar de las etapas del trabajo social en grupo. El proceso evolutivo de grupo, desde su formación hasta su desintegración, lo conforman una serie de etapas o fases que buscan la resolución de la problemática detectada en el grupo. Como le digo, esto va a depender del tipo de grupo con el que estemos trabajando.
las cuales sirven para que sus miembros adquieran conciencia de grupo y aprendan a vencer obstáculos. Es decir, que los integrantes sondean el ambiente sobre las relaciones para determinar qué conductas son aceptables. Además, aquí también se da la instancia en que los integrantes del grupo se conocen también por primera vez. Ellos se relacionan unos con otros, ¿verdad? Y aprenden a ir de alguna forma superando algunos problemas, algunas cuestiones que a ellos les está afectando y que precisamente por ello ellos son parte de ese grupo. Entonces, hacemos mención de estas etapas y vamos a enfocarnos bien a cada una de ellas. Perdonen, siento como alergia. Entonces, hacemos mención de la primera etapa, que es la etapa de formación, la etapa de formación del grupo, ¿verdad? ¿Cómo es que inicia? Esta es la fase inicial. Yo sé que ustedes ya conocen sobre esta teoría, pero es importante enfocarnos o hacer énfasis a esto porque son puntos importantes que tenemos que manejar y puede ser que en su momento no interpretamos algunas cuestiones así sencillitas, pero es importante que se consideren nuevamente y por ello hacemos mención. Entonces, en esta etapa de formación, que también recibe el nombre de preparación o de orientación, ya que se está conformando, los integrantes tratan de destacarse, prevalece la inseguridad y deficiencia entre sus miembros, a pesar de que quieran asumir alguna clase de liderazgo, también predomina el estado, ¿cómo decirles?, de mantenerse, ¿verdad? Se caracteriza también por una gran incertidumbre sobre ese propósito, la estructura y el liderazgo de los grupos. Como les digo, ya los grupos los integrantes, más bien dicho, de este grupo, como que analizan bien cómo está la situación, cómo se está dando esto, cuál es la conducta de cada uno de los miembros del grupo, si son aceptables o no, porque no desde el primer momento crean ustedes que todos se llevan bien y no, nos vamos a encontrar con personas que cuesta en su momento poder venir y de alguna forma relacionarse bien con ellos. Desde aquí se pone a prueba esas relaciones interpersonales, cada miembro presenta sus distintos discursos narrativos, por tanto, cabe la posibilidad de que surjan las primeras dificultades de comunicación, porque así es, algunos se quedan callados, no hablan nada, ¿verdad? Y se sienten así incómodos, pues ya que en un primer momento las personas no logran establecer relaciones positivas entre sí, pudiendo dejar en evidencia problemas de identificación entre los demás. Entonces, es poco a poco que esto se va dando, pero al inicio nos vamos a encontrar con una serie de inconvenientes que en su momento pueden afectar, pero conforme pasa el tiempo, esto va mejorando. Luego de tomar contacto e intercambiar algún tipo de diálogo, se designan esos roles y el estatus que cada uno debe cumplir al interior del grupo, concatenando la función y sobre quién recaen los distintos liderazgos, ¿verdad? Entonces se selecciona, está todo el grupo, los miembros son, en este caso, ¿verdad? Se dan así situaciones como que, bueno, se da el problema y se dan cuestiones así un poquito fuertes, podemos decir, porque sucede. Pero esto va cambiando y va mejorando conforme se va avanzando. Luego se da la fase de conflicto. ¿Cuál es esa famosa fase de conflicto? Es la fase formativa. Puede ser que alguno de ustedes ya en su momento haya estado en alguna de estas reuniones y tenga conocimiento sobre ello, y quienes no. Pero cuando ya estén en esos espacios, no se vaya a asustar. Para esto es esta teoría, para esto es esto que le trasladamos a usted. ¿Para qué? Para que usted esté preparado al momento y recuerde, aquel Lick me decía esto, aquel Lick me decía lo otro, ¿verdad? Tiene razón, aquí se está dando en este momento.
Entonces, en la etapa de conflicto, cuando escuchamos conflicto, ahora ya interpretamos bien a qué se refiere. En esta etapa, entonces, nacen los problemas con los líderes, ya que empiezan a ser cuestionados debido a sus habilidades, valores o estilo. La comunicación es deficiente, dando origen a fuertes dificultades que pueden llegar incluso a que el grupo se estanque, que no avance, ¿verdad? Y no lo supere. Esto se da porque una vez que los miembros del equipo han adquirido confianza en sus capacidades y es probable que surjan luchas y problemáticas internas, también emergen diferentes enfoques para trabajar y diferencias de personalidad. Los miembros son cada vez más como que se vuelven como enemigos, ¿verdad? A menudo reaccionan negativamente ante el líder o el facilitador. Temen perder su individualidad ¿verdad? Por alguna cuestión y si se identifican con el resto del grupo. Esta etapa, aunque es difícil, ha sido necesaria para la maduración de la mayoría de los equipos. En las reuniones del equipo, los individuos pueden ser dominantes y nada cooperativos. Pueden producirse debates entre los miembros en cuanto estén de acuerdo en puntos reales, pero también pueden cuestionar la sabiduría del promotor y la razón por la que ciertos miembros del equipo fueron seleccionados. La función de las tareas del equipo reciben poca energía y sus sugerencias sobre el uso de nuevas herramientas o enfoques encuentran mucha resistencia. A pesar de toda esa energía también negativa que se da en esta etapa de conflicto, los miembros del equipo comienzan también a comprenderse unos a otros. Es decir, llega un momento en el cual esta etapa es una etapa fuerte y tenemos que estar bien preparados para ello. Cuando nos demos cuenta que discuten, si hasta con nosotros sucede, como que se nos rebelan, ¿verdad? No aceptan. Muchas veces quiero comentarles experiencias que como somos mujeres, ¿verdad? Y hay hombres ahí, ellos se sienten como ofendidos, así, ¿verdad? Reaccionan, ¿verdad? Porque como uno es mujer, pues, y entonces son muy, no sé, tienen una idea a lo mejor negativa, ¿verdad? Sobre que una mujer esté al mando, por decirlo, ¿verdad? O tenga el control de esto, y entonces no mucho les gusta. Pero luego ya van entendiendo, pero usted tiene que jugar un papel fundamental en esto. Hay que luchar para hacer las cosas bien, tener el debido cuidado, saber que nosotros somos los profesionales, los que tenemos conocimiento de toda esa teoría, los que llevamos un cargamento de diferentes herramientas, de diferentes técnicas que nos van a permitir hacer un buen trabajo y que vamos a pasar esta etapa de una forma positiva. Es decir, que vamos a superarla, lo vamos a hacer bien. Entonces es importante pensar en ello. Luego se da la etapa de normalización. Una vez que se han superado o controlado esos conflictos anteriores, emerge la normalización. Vean, aquí es para que a ustedes, donde toda la discrepancia y los puntos de enfrentamiento son reemplazados por la focalización en el trabajo, destacándose la cooperación y una mejor comunicación. Acá el grupo empieza a trabajar pensando en el cumplimiento de los objetivos y metas, dando paso a la cohesión grupal. Entonces ya empieza ahí, ¿verdad? A que todo, a manejarse de una mejor forma. De igual manera, los roles y las funciones están ya claras y se cumplen, ya que los miembros del grupo se han encargado de organizarse para regular el cumplimiento de cada una de las tareas asignadas. Luego de eso, se comienza a trabajar en grupo, los integrantes aceptan que son parte de este y los otros también tienen derecho a involucrarse. Los miembros aceptan también cada uno de los papeles dentro del grupo, se respetan, se aprecian, respetan la individualidad, ¿verdad?, de los demás. Tratan de que todo funcione en armonía, se evitan muchos conflictos, esos posibles problemas, puesto que comienza a sentir una sensación, esa cohesión grupal que hacíamos mención, ¿verdad? Se centra más el tiempo en
brindar ya mejores energías para poder hacer un trabajo de calidad. Las características principales que son los miembros del equipo cada vez son más coherentes y siguen con más facilidad las reglas. Entonces, es decir, que ya respetan. ¿Por qué? Porque ya aceptaron, ¿verdad? Entonces, por eso se llama la etapa de la normalización. Esto va a permitir de alguna forma que el líder refuerce positivamente también las acciones y ayude de alguna forma a mantener ese ambiente agradable para que todo marche de una forma en beneficio de todos. Es decir, algo favorable para todos. Porque si esto se sigue dando, o sea, un conflicto, esto no va a funcionar. Por el contrario, si se hace el trabajo de una forma correcta, vamos a obtener buenos resultados. Luego se da la etapa de desempeño. Ya en la etapa del desarrollo grupal, donde las habilidades, el conocimiento, las capacidades de todos los miembros se combinan para superar obstáculos y alcanzar con éxito las metas. Ya aquí se torna diferente. A lo largo de cada una de las etapas, los grupos trabajan para lograr sus metas. Sin embargo, una vez que los miembros han formado ya vínculos sociales para volverse más creativos a la solución de problemas y también en la realización de tareas, durante esta etapa las conversaciones se centran en la resolución de problemas y en la difusión de información relacionada con la tarea. O sea, se enfocan puramente para lo que están, pues. Ya no hay discusiones o si se da, pues ya no son tan fuertes como anteriormente se daban cuando no se lograba trabajar así, no había cohesión aún. Pero ya en este momento ya no, ya todo se centra en el trabajo, ya todos saben que hay un objetivo, ¿verdad?, por lograr y entonces ellos están pendientes de eso. Cada quien da lo que le corresponde. Entonces, esta fase se caracteriza por la creatividad, se da la apertura, la flexibilidad, la eficacia, la coparticipación. Y también podemos señalar algunos componentes que son fundamentales en esta etapa. Tiene valores claros, se sienten entusiasmados de participar en actividades de grupo, buscan comentarios, análisis externos, fomentan la comunicación, experimentan y permiten el liderazgo. Este puede cambiar, ¿verdad?, dependiendo de las necesidades de la tarea. Tiene un alto nivel de flexibilidad entre sus miembros, quienes trabajan pues de manera participativa, conjuntamente como equipo y con los subgrupos. Entonces, esto permite de alguna forma o tiene un componente importante porque considera que el desarrollo individual es una prioridad, era lo que les decía. ¿Nos centramos en el grupo? Claro que sí, porque estamos trabajando con grupo, pero tenemos que respetar la individualidad de cada uno. Y para ello, porque lo conocemos, o sea, tenemos que profundizar, tenemos que conocer. Nosotros, como profesionales en el área, dando acompañamiento a estos grupos, nosotros vamos a estar pendientes de cada uno de ellos. Nosotros, de alguna forma, podemos también hacer mención que un componente fundamental es ese alto nivel de confianza para poder desarrollar las tareas entre ellos mismos y del profesional también hacia ellos. Esto va a permitir, de alguna forma, construir relaciones entre ellos, con otros grupos y que esto sea realmente exitoso. Ahora se da la etapa de la disolución. Muchos dirán, bueno, ¿y esto qué? Bueno, se terminó, ya concluimos. No. Aquí hay un momento donde es un momento fuerte y más adelante en otras sesiones vamos a profundizar en aspectos como esto, que hasta uno siente el momento como un nudo en la garganta cuando se da esta situación o cuando pasamos por esta etapa. El grupo se comienza a preparar para disolverse. Su prioridad ya no es un desempeño superior, sino que se enfoca a la atención de las actividades conclusivas. Los integrantes responden de distintas maneras, mientras que algunos se encuentran armoniosos y satisfechos por los logros del grupo, otros
en tanto se entristecen por la pérdida de amigos durante la existencia de este. Esto comprende que se concluyó el trabajo OMET, en la etapa de disolución. Momento de pensar en otra cosa o actividad. El grupo tiene una sensación también de pérdida. Es importante entonces hacer mención de ello. Es fundamental tener clara que llega el momento en el cual donde se da esa etapa de la disolución, es donde prácticamente como que estamos concluyendo en relación a eso. Luego, hacemos mención también, compañeros y compañeras, esto es algo para cada uno de ustedes, información puntual para que la tengan presente al momento cuando ustedes estén con un determinado grupo o con algunos grupos. Hay 10 recomendaciones para liderar un equipo de trabajo exitoso. Un equipo que trabaja en conjunto multiplica la productividad global y alcanza objetivos propuestos en menos tiempo. Es decir, que el líder del equipo desempeña un rol fundamental en este tipo de modelos de trabajo y su liderazgo puede marcar la diferencia. Es decir, entonces, que para ello, este debe esforzarse por mejorar de acuerdo con los siguientes 10 aspectos. Primero, debemos de tener muy buena comunicación. Yo les decía desde nuestra primera semana de trabajo. Compañeros y compañeras, tenemos que ser así muy amables, muy atentos, muy serviciales. No, eso no quiere decir, bueno, que hagan conmigo lo que quieran. No, no, no. Pero tenemos que ser muy flexibles. No ser así muy tajantes, muy, no sé, llegar así como que yo soy el profesional y por eso yo soy así. No, tenemos que cuidarnos mucho. Tenemos que hacer las cosas bien. Si se da una comunicación de doble vía, esa comunicación efectiva que se dice, esto va a funcionar y lo vamos a hacer muy bien. Hablando, todos nos entendemos, dice, ¿verdad? Y más aún, si nos comunicamos de forma efectiva, esto va a funcionar. Algo que es importante también, otro aspecto es definir los objetivos. Es importante tener claro cada uno de ellos. Reconocer y recompensar los logros. No hay necesidad que le dé premios, no. Solo con el hecho de que usted mencione, ¿verdad?, aspectos relevantes de cómo van avanzando, cómo están haciendo las cosas bien, felicitarlos, esto les va a motivar. Apoyar al equipo y revisar el trabajo con frecuencia. No los podemos dejar ahí. Tenemos que estar evaluando constantemente durante todo el proceso en el cual se va desarrollando cada una de las fases o cada una de las etapas de un grupo. Aprovechar las fortalezas de cada miembro del equipo, era lo que les mencionaba anteriormente. Si yo tengo quien me pueda apoyar ahí, yo lo utilizo, él comprende mejor la situación del otro, porque él ya atravesó eso, pues. Entonces es importante. Desarrollar las habilidades del equipo. No solo señalarlas, sino que ayudarles a que ellos las descubran. Inspirar al equipo también. Nosotros tenemos que hacer un buen trabajo, ser muy organizados, ser muy respetuosos, ser muy puntuales, ser muy cumplidos, en pocas palabras, ser buenos profesionales y eso nos va a permitir tener éxito. Asimismo, atender conflictos oportunamente y formar con el ejemplo. Compañeros, son 10 aspectos que debemos de tenerlos claros si queremos hacer un trabajo de calidad. Compañeros y compañeras, yo les agradezco mucho por la atención prestada. Les deseo mucho éxito en sus diferentes actividades. Es un gusto poder saludarles nuevamente y nos vemos en nuestra próxima sesión de trabajo.